Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Momentos con los Libros. Yo soy Abel Bernardo y soy el director y fundador de Momentos en YouTube, el show que se transmite directamente desde aquí en la ciudad de Chicago, Estados Unidos de Norteamérica, a todos los rincones del planeta. Es un show muy importante, muy cultural, que apoya a toda la comunidad hispanoparlante de todo el mundo desde los Estados Unidos hasta Argentina, desde Argentina hasta España, y da la vuelta al mundo cientos y cientos de veces con nuestros videos que van desde lo musical hasta lo intelectual. Todo realmente está hecho por profesionales y lo hacemos aquí de la mejor manera y poniendo el corazón para todos. Esto es Momentos en YouTube. Y hoy tenemos Momentos con los libros, donde hemos invitado a una persona muy especial, el abogado Jorge Beligoy, que nos va a hablar hoy sobre cómo tener una presentación eficaz para llegar al éxito y mucho, mucho más. Así que sin muchas más palabras, ¿qué les parece? Le vamos a dar la bienvenida. Jorge Beligoy está hoy en Córdoba y aquí está con nosotros. Bienvenido, Jorge. Hola Abel, ¿cómo te va? Muchísimo gusto de estar con vos en tu canal de YouTube. Te agradezco mucho la invitación para compartir este momento. Un placer compartir con todo el público que habitualmente te acompaña desde Córdoba, Argentina. Un placer, Abel. El placer es mío y realmente estábamos muy ansiosos esperando conectarte o conectarnos contigo. Bueno, la razón es porque nuestro show, como te dije, es un show cultural y hablamos con muchísimos músicos y mucha gente que de repente está en el mundo del espectáculo y se tiene que poner en el escenario y hablar, disertar, tocar guitarra, tocar piano, cantar, y muchos de ellos no están preparados para esas situaciones. Pero también tenemos gente que de repente tiene problemas laborales o mucho tipo de conflictos o problemas y tienen un poco dificultad para expresarse. No sé si será la autoestima o serán otros problemas que ellos tienen, pero bueno, por eso llamamos a Jorge Beligoy hoy, directamente desde Córdoba, para que nos explique un poco de qué se trata todo el tema. Así que adelante, Jorge. Bueno, Abel, vamos a hacer lo posible por ir respondiendo todas las inquietudes que son muy válidas y muy veraces, muy de la práctica, te diría bastante cotidiana lo que acabas de preguntar. Sería interesante, ¿qué te parece si comenzamos, ya que vamos a hablar de oratoria? Me parece a mí muy atinado y adecuado hacer referencia, para luego ir contestando lo que me acabas de preguntar, hacer referencia a qué se entiende por oratoria. ¿No es cierto? ¿Y qué características tiene esta rama del saber? ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece? ¿Vamos con eso? Bien. Fíjate vos, la oratoria, si la queremos definir, es un arte. Como todo arte, por lo tanto, tiene que ver con lo creativo del ser humano. Y si en este caso el ser humano que tiene que hacer el arte es el orador, todo orador tiene que hacer arte al momento de hablar, es decir, transmitir su mensaje de la manera más eficaz posible. Entonces, ¿qué es la oratoria? Es un arte, concretamente el arte del bien decir o el arte de transmitir correctamente un mensaje a quien, a su público. Entonces, primer tipo de enseñanza o mensaje de esta tarde-noche en este programa, yo puedo poner como que el orador haga arte al momento de transmitir su mensaje, ponga lo mejor de su capacidad creativa para que eso llegue de esa manera a su público. Fíjate que qué interesante algo que se ha debatido a lo largo de la historia de la oratoria y que la gente lo pregunta en los entrenamientos que yo hago o en los cursos de capacitación. ¿El orador nace o se hace? ¿El orador nace o aprende? Es decir, ¿el orador nace con las cualidades ya oratorias de manera innata o aprende con el tiempo, con esfuerzo? Esa es una pregunta que se ha hecho a lo largo de la historia de la oratoria. Y podemos responder en los dos sentidos. Podemos decir que el orador, hay oradores como cualquier otra persona que se dedica a otra área del saber,
que va a tener más cualidades que otros para determinadas actividades. Por ejemplo, hay gente que nace más predispuesta para cierto deporte, para cierta actividad científica, cultural, que otras. En la oratoria pasa algo similar, pero lo que más se ha observado a lo largo de la historia de la oratoria es que los grandes oradores han aprendido a ser buenos oradores. ¿Y cómo lo han aprendido? Con esfuerzo, dedicación, entusiasmo y mucho compromiso personal. ¿Querés que pongamos una segunda enseñanza o tip de esta noche? Poner un gran esfuerzo, entusiasmo y todo el compromiso y capacidad personal para aprender a desarrollar nuestras capacidades de oratoria. Eso es fundamental. Y como también un tercer elemento es, ¿y cuántas clases de oratoria hay? ¿Hay muchas clases de oratoria? O la pregunta sería hecha de otra manera, ¿en dónde se aplican todas las cualidades o características de la oratoria? Porque hay gente que por ahí podría decir o imaginar que a lo mejor no le tocará hablar ante mucha gente, pero de una u otra manera le toca interactuar permanentemente ante su público, ante su familia. Por eso hay muchas clases de oratoria. Fíjate, vamos a enumerar algunas. Yo he dado y habitualmente me solicitan cada tanto oratoria en las profesiones. Y ahí hablamos de todas las cualidades que tiene que aplicar un orador en las distintas clases de profesión. Fíjate vos, cuando uno pregunta qué es oratoria, a la gente se le viene a la mente el político, un político hablando. Pero esa es la oratoria política, que es muy importante, pero es una clase de oratoria. No es toda la oratoria. También tenemos oratoria profesional. Cualquier profesional atendiendo a su cliente en su estudio, en su consultorio, cualquier profesional atendiendo a un cliente está haciendo oratoria profesional. Imagínate que si no lo hace adecuadamente no le va a ir muy bien en su profesión. Oratoria docente o didáctica. Un docente, un profesor, un maestro en una escuela de cualquier nivel, primario, secundario, universitario, posgraduado, doctoral, siempre aplica las reglas de la oratoria en la oratoria docente o didáctica, es otra clase. Oratoria militar, en el ámbito que se llama castrense o militar, hay otra clase de oratoria. Oratoria parlamentaria, también llamada deliberativa, porque los miembros de una legislatura o congreso debaten, deliberan las leyes. Es otra clase de oratoria. Fíjate vos la oratoria del comercio. Grafiquémonos un vendedor de inmobiliaria, de bienes raíces, un vendedor de autos, un vendedor del comercio, de cualquier negocio. Tiene que aplicar una oratoria comercial en el sentido de conocer su producto, para saber venderlo, explicarlo adecuadamente para llegar a su público, que es su comprador. Entonces tiene que manejar las reglas oratorias. Y te voy a poner en un dilema y hacemos un jueguito. A ver, ¿habrá oratoria familiar, Abel, y público que nos acompaña? ¿Habrá oratoria entre amigos? Se lo contesto yo. Hay gente que podría decir, no, entre amigos, entre familiares, la comunicación oral no sería oratoria, podríamos decir. Y yo desde lo técnico que conozco y manejo les podría decir, en cierto modo es verdadero eso. No sería oratoria porque no está teniendo, digamos, las exigencias formales de cualquier otra oratoria en público. Si vos hablas con un amigo, con un familiar, obvio no tenés que cumplir todas las exigencias que tendría un orador en público, pero sí tenés la exigencia de respetar el idioma, de ser respetuoso con tu familiar, con tu amigo, respetar la calidad del idioma, el uso de tus palabras, que se entienda cuando comunicas un mensaje. Eso para la buena comunicación interpersonal. O sea que hasta tenemos una oratoria que se llama coloquial o simple o común entre personas cultas. Fíjate vos, todas las clases de oratoria que te acabo de mencionar, y en cada una el orador debe estar preparado para afrontar y salir airoso en cada situación. Eso es fundamental en la vida. Y otra cosa que para, digamos, completar esta introducción, podríamos decir, ¿y cuáles son los fines de la oratoria? Y fíjate vos que, bueno, los fines de la oratoria son distintos. A veces puede ser persuadir, o sea, convencer al público. Otro fin de la oratoria podría ser entretener al público o regocijar al público. Otro fin puede ser enseñar, o sea, educar, formar. Y otro fin
Otro fin de la oratoria podría ser informar. Por ejemplo, en un programa radial o televisivo o noticiero estás informando y a la vez la gente se forma por lo que aprende. Si tenés alguna pregunta hasta aquí, Abel, con todo gusto te escucho, si no, continúo. No, no, yo lo que veo es como que veo diferentes escenarios, ¿no? Digamos, en alguna medida donde uno se tiene que ajustar al escenario. El médico tiene su escenario, tiene la oratoria del médico, se pone en el papel de médico cuando de repente va al hospital y de repente, qué sé yo, eso es lo que sucede, ¿no? Ahora, cuando va a su casa ya cambia el tipo de oratoria porque tiene que hablar con su esposa, con sus hijos, y el vendedor es igual, ¿no? Es, lo que pasa que lo que me da la impresión que a veces hay gente que tiene un tipo de oratoria, y eso es lo que yo veo, es un problema común, son supervisores en el trabajo y se transforman en supervisor cuando van al trabajo y tienen que tener ese tipo de oratoria, ¿no? ¿Cómo se puede hacer, cómo tienen que hacer esas personas cuando van a la casa de sacarse ese traje de orador del trabajo, de supervisor, y ir a la casa y decir, bueno, ahora ya no soy el supervisor, soy el padre, o soy el hijo, o soy el hermano, y tengo que tratar a mi familia no como si fuera un empleado, ¿no? ¿No te parece que es un problema común que sucede? Bueno, fíjate vos que esa pregunta es interesante, parece muy interesante la pregunta que traes a colación, Abel, y pareciera como difícil de responder. Sin embargo, te voy a dar un dato. Es muy fácil responderla, desde mi óptica por lo menos. ¿Sabes por qué? Porque es una cuestión de roles. Es una cuestión de cumplir el rol en cada ámbito que te corresponde actuar. A ver, vos ahora estás entrevistando a una persona aquí en un programa. Yo estoy siendo entrevistado, estoy actuando como el profesional especialista en la materia. Ujú. Ahora, cuando vos vayas a tu casa, vas a ser el esposo, vas a ser el padre, vas a ser el hermano de tu hermano, y lo mismo ocurre conmigo o con cualquier otra persona. Hay que tener claro el rol que nos toca desempeñar en cada momento. Lo mismo que cuando sos profesor o sos político. Bueno, a tal hora di la clase en mi escuela, en mi universidad, Ujú. rol docente. Ahora venís a tu casa y ya tenés nuevamente el rol de Juan, Pedro, María, Cristina, Juanita. Está claro, ¿no? Ya sos la persona individual, fuera de lo profesional, fuera de lo político, fuera de lo didáctico. Eso hay que tenerlo claro para no confundir los roles. Esa sería la respuesta. O sea que es una cuestión de que uno tiene que controlarlo eso, no hay un método Totalmente, específico. O sea, totalmente. hay gente que por ahí está tan compenetrada en su trabajo que de repente llega a la casa y le empieza a dar órdenes al marido o el marido a la mujer, como diciendo, a ver, haz esto, haz lo otro. Sí, sí, apretar el botón y tirar Es la una, cadena o lo que sea, ¿viste? Y la pareja le dice, pero ¿qué le pasa a este tipo, no? O a esta mujer. Porque ah, se tiene que relajar, ¿viste? Yo creo que pienso que en el caso ese, yo pienso que las dos personas tienen que hablar o la persona que siente oprimida por esa persona que es un jefe en el trabajo, debería tratar de hablarlo para que la persona se dé cuenta, ¿no? Que concientice que hay un error ahí en la oratoria. totalmente. Sí, sí, más que oratoria sería un error en la ubicación personal ante cada contexto que nos toca vivir, ¿viste? En tu profesión sos el profesional, en tu casa sos el padre, el hermano, el hijo, el respeto por los roles. Y de acuerdo a eso vas a saber cómo tenés que hablar y dirigirte. Además, otra cosa, y me das pie a otra cosa, los roles hacen que uno como padre sea de una manera con el hijo, pero con la esposa es de otra manera. Y con su padre a su vez es de otra manera. Y con sus amigos no es lo mismo que con la esposa ni con su hijo. Es cuestión de roles. Ahí estamos con la respuesta. Si querés que continúe con alguno de los tips o claves más importantes de la oratoria a la hora de enfrentar a un público, con todo gusto, si no me preguntás lo que vos dispongas. No, seguí adelante. Yo creo que hay una persona que estuve hablando anteriormente, que es un músico profesional y tiene una pregunta y creo que nos va a llamar en un minuto. Bueno, Pero podés hablar, continuar y yo ahora voy a ver si él se comunica y con si todo, quiere preguntarte con, una pregunta, porque me parece que es importante para él tener algún tipo de respuesta. con Así todo gusto. Fíjate adelante. vos, fíjate vos.
Vamos a hablar de cómo tiene que ser un orador al momento de estar frente a su público. Un orador primero tiene que tener confianza en sí mismo, ¿no es cierto? Un orador tiene que confiar en sí mismo, en sus aptitudes, en sus capacidades, para poder afrontar tal o cual situación. En este caso de la oratoria, ante un escenario, ante un público, en su profesión, etcétera. Tener confianza en sí mismo, valorarse, lo que se llama la autovaloración, y también tener mucho entusiasmo en lo que hace. Un orador tiene que tener entusiasmo a la hora de transmitir el mensaje, porque eso va a ser la variación y la diferencia entre un mensaje entretenido, un mensaje, digamos, carismático que llegue al público o un mensaje sin ningún tipo de energía que te vincule con el público. Entusiasmo. ¿Querés que te cuente de dónde proviene etimológicamente la palabra entusiasmo y vamos a ver la fuerza y la potencia que tiene el entusiasmo? Por supuesto. Entus Entusiasmo proviene del griego antiguo enteo o en Dios, lo cual significa con un Dios adentro. Y esto va más allá de cualquier religión o creencia religiosa. Esto va en el sentido de que el orador que tiene un Dios adentro está teniendo una energía especial que lo guía y lo orienta para la realización de su objetivo. En este caso sería un discurso. Confiar en sí mismo, tener autovaloración, autoestima, confianza en uno mismo y le agregamos una frutilla del postre espectacular, el entusiasmo, esa fuerza que te mueve a realizar los grandes emprendimientos de la vida. Vos sabés que vuelvo a los griegos a darte un ejemplo porque la oratoria nace en Grecia en el siglo V antes de Cristo. Siglo V, 500 años antes de Cristo, la época de Sócrates aproximadamente que se estudia en filosofía. En esa época ya habían grandes oradores, ya habían grandes anfiteatros en Grecia donde se llevaban adelante las piezas oratorias. Y no había ninguna tecnología, no había diarios, no había revistas, no había micrófonos, no había redes sociales, no había nada de tecnología. Por lo tanto, el ser humano, el hombre, tenía que hablarle a su público haciendo uso de su cuerpo y de su voz ante grandes masas de público. Imagínate el desarrollo corporal y de la voz que tenía que tener. ¿Y esto a qué viene? A que en esa época se aplicaba el entusiasmo y se creía, había una creencia en Grecia, de que todos los artistas de Grecia, habían grandes oradores, artistas, habían grandes deportistas, ahí empezaron las Olimpiadas, por ejemplo, habían grandes poetas, actores, se consideraba que actuaban con entusiasmo, es decir, con un Dios adentro que los movía y los llevaba a realizar sus grandes emprendimientos. Por lo tanto, si queremos dejar otra enseñanza esta noche a nuestro público, ¿cuál es? Actúen con entusiasmo al momento de transmitir al público. Eso le pone un valor extra, le pone una cuota agregada de valor a la capacidad del orador al transmitir su mensaje. Lo está haciendo con entusiasmo. Por lo tanto, va a llegar a su público. Podemos seguir enumerando. A ver, otro tip. ¿Puede hablar un orador a su público sin conocer el tema del cual va a hablar? De ninguna manera. No. El orador tiene que conocer a fondo el tema del cual va a hablar. Para eso lo tiene que estudiar, para eso tiene que ser un especialista, tiene que indagar, para estar preparado a la hora de transmitir el mensaje. O sea, otro tip clave es, además de la autoestima, de la autovaloración, del entusiasmo, conocer a fondo el tema del cual va a hablar. Eso va a hacer que los nervios que tengas previo al discurso se achiquen a una mínima expresión. Porque Obviamente. conoces el tema y además te autovalorás y además tenés confianza en vos y además tenés entusiasmo. Fíjate vos cómo se reduce el temor o miedo a hablar en público. Y después hay otros. Cuando vos quieras me preguntás lo que quieras, Abel. Cuando No, vos no, quieras. estaba pensando que los políticos en general y los que hablan en público, muchos usan el teleprompter. ¿Y cómo Ajá. se puede utilizar el teleprompter eh, para poder llegar a hacer una disertación completamente natural? Inclusive los youtubers usan mucho el teleprompter ahora cuando están en TikTok y todo eso. ¿Hay algún consejo para esta gente? Para poder relajarse y poder llegar a usar esa herramienta en forma eficaz? Mirá, siempre, fíjate vos que en los programas televisivos, más que nada informativos,
también se usa desde hace mucho tiempo el teleprompter, lo que vos estás nombrando. También lo usan cantantes a veces para no olvidarse de algunas letras cuando tienen muchas canciones que cantar una noche, por ejemplo. Bueno, nunca hay que perder la espontaneidad. Mira, te contesto, ¿sabes cómo esta pregunta, Abel? Sí, por supuesto. ¿Sabes cómo te la contesto para superar y no perder la espontaneidad de la que estamos hablando, usando un teleprompter o usando un elemento adicional extra? Estando siempre conectado con el interior de uno mismo. Vos si sabés interiormente lo que tenés que transmitir, estás compenetrado en el momento donde estás actuando, como dicen algunos filósofos orientales, estar en el aquí y el ahora. Por ejemplo, nosotros ahora estamos totalmente concentrados en lo que estamos hablando vos y yo. Por supuesto. Imagínate si vos o yo estamos pensando en el partido de fútbol o de tenis que tengo que ver más tarde. No O si estoy funcionaría. pensando vos o yo ahora en la reunión que tengo que tener más tarde con un compañero de trabajo. No estaríamos en el aquí y el ahora. En esto hay que hacer caso a los orientales, estar en el aquí y ahora, en cada momento de nuestras vidas que nos toca actuar, eso te va a hacer estar conectado con tu interior y por más que tengas un teleprompter que es una guía para que vos te orientes, nunca vas a dejar de estar pensando en la situación que estás viviendo y si fuera una noticia la que estás dando, estás compenetrado de la noticia, si fuera un diálogo con un político en un programa de televisión, o un mensaje ante un público, nunca perdés la situación en la que estás. Yo creo que ahí, con tu contacto íntimo con vos, el lugar, el tiempo y el contexto en el que estás, tenés que salir a flote y hacer una buena disertación. Esa sería la respuesta. Muy bueno, muy bueno. Tengo otra pregunta que Adelante, Abel, adelante. ¿se escucha bien? ¿Me escuchas bien? Se escucha perfectamente bien. Ah, bueno, perfecto. No, la pregunta es, me la hizo una persona acá que me está enviando el mensaje y me dice, mira, yo tengo unos problemas que cuando hablo en público, porque él, o sea, hace unos PowerPoints, presentaciones sobre cómo ganar dinero y esas cosas, dice que se pone muy nervioso y quiere saber, como que a veces hasta le falta la respiración y empieza a transpirar y todo. ¿Qué tipo de preparación debería hacer, según dice este muchacho? Esa es la Eh, pregunta. En forma respiratoria, relajación, ¿hay algo que recomendás hacer una hora antes, 15 minutos antes? Por ejemplo, yo tengo entendido que los que hablan en la radio hacen ejercicios con la lengua, que se o así, viste, con la lengua, y que me han mostrado, o los actores de repente tienen otro tipo de ejercicios antes de salir en Exactamente. cámara. Entonces, para este específico, para oratorias de este tipo, ¿cuáles son las recomendaciones para no estar tan tenso? Mira, hay cuestiones que de relajación, como vos decís, se puede practicar distintas disciplinas de relajación en tu vida habitual. Después se puede practicar, te contesto en general rápido y después te doy más detalles sobre cada una. Por supuesto. Habitualmente como disciplina se puede practicar una disciplina que te ayude a relajar. Después podés practicar algo un rato antes del compromiso que tenés, lo cual te va a ayudar mucho a desarrollarte adecuadamente en el momento. Y después tenés muchas otras reglas que te ayudan a superar ese temor, que son reglas que se instrumentan durante el desarrollo del discurso o el compromiso que tenés adelante de tu público. Te paso a explicar una por una. Por ejemplo, una disciplina que ayuda, lo sabemos, cualquiera que ha practicado, lo sabe, una disciplina oriental como el yoga, como la meditación, por ejemplo, cualquier otra disciplina oriental, sirven clara y acabadamente para que la persona aprenda a contenerse a sí misma, para que aprenda a ser más dueña de sí misma en sus emociones, en su temperamento, y además enseña a que esté en su eje, que esté en equilibrio esa persona. ¿Estoy siendo claro? Estoy diciendo que una persona que practica habitualmente una disciplina oriental, como el yoga, como la meditación, como el reiki, cualquier arte marcial, etcétera, que te ayude a meditar y a entrar dentro suyo como disciplina habitual. Yo practico yoga hace 15 años, por ejemplo.
Muy Y lo bueno. hago todo, 15 años, y no paré ni un día. Lo hago todos los días al levantarme. Entonces, eso te ayuda a dar un equilibrio personal habitual en tu vida, Ujú. a estar más en equilibrio. Pero vamos a otra herramienta para este muchacho, para esta pregunta. Te toca actuar a tal hora. Bueno, como vos dijiste, una hora antes, media hora antes, haces ejercicios físicos de aflojamiento de hombros, movimientos circulares de hombros para atrás, para adelante, del cuello para un lado y para el otro. Y por supuesto, hay ejercicios propios del aparato de fonación, que se llama la lengua, la articulación, mandíbula, ejercicios de foniatría, que se aprenden con un foniatra, un fonoaudiólogo, por ejemplo, repetir una escala musical, repetir, por ejemplo, escalas musicales para que la voz salga y se coloque, eso se llama impostación, ¿no? En el área respectiva de los senos frontales paranasales de la cara. Hay ejercicios, por ejemplo, que se hacen en canto, re, me, mama, mi, etcétera, que te ayudan a ubicar la voz y a estar mucho más relajado al momento de hablar. Otra cosa, al impostar bien la voz y al tener bien colocadas, eso te ayuda a tener menor desgaste de cuerdas vocales, por ejemplo. Esto es una especialidad de la foniatría y de la fonoaudiología, ¿no? O de un profesor bueno de canto. Pero con lo que estoy diciendo de control personal a través de un arte oriental, yoga, meditación, Ujú. 10 minutos, media hora antes de acondicionamiento físico, acondicionamiento de el aparato de fonación, ejercicios foniátricos y ojo, confianza en uno mismo, autoestima, autovaloración, Ujú. entusiasmo. Y otro punto clave, conocer a fondo el tema, porque te da mucha tranquilidad conocer a fondo el tema. Y con esos elementos te puedo hacer, hay más, hay muchos más que a veces doy una conferencia o entrenamiento yo de cómo superar el miedo a hablar en público. Ahí puedo hablar 2 horas de ese tema y tengo muchas herramientas más, pero lo que te estoy diciendo es un indicador bastante importante de herramientas que te ayudan a superar ese estado previo de temor al discurso. Eso es muy Perfecto, importante. perfecto. Hagamos una pequeña pausa para saludar a algunos de las personas que nos están escuchando. Con En todo este, gusto. en este momento veo que hay 10 personas que nos están escuchando. Ponete un poquitito más lejos de la cámara, Jorge, Sí, porque sí, cómo no. a veces te pones muy, muy cerca y Bien. Con con- todo gusto. sí, sí. Eh, Cambié la computadora antes de empezar. No, no, me Por entiendo. eso. Un poquito más atrás, está bien, igual se te escucha. Este es un programa en vivo, amigos, y por eso siempre tenemos que hacer ajustes de cámara y muchas cosas más. Pero te envío un saludo María Eugenia Crespo, unos aplausos por ahí. María Eugenia Crespo dice excelente y Fabiana Tolosa, muy bueno. Y después hay otros 10 que están ahí mirando, Muchas gracias. pero no están dejando ningún mensaje y los invitamos a comunicarse con nosotros y si tienen alguna pregunta, sugerencia o felicitación para nuestro invitado Jorge Beligoy, están bienvenidos por el chat, por el canal del chat, pueden dejar su mensaje. Acá, Juliano, un segundito, le digo un segundito. Juliano, ya puedes entrar para hacerle la pregunta al señor Jorge Beligoy. Lo vamos a poner ahí. Vamos a ver si él está disponible. Ah, sí. Juliano, cuando quieras, ahí está. ¿Me escuchás, Juliano? ¿Se escucha? Ah, Sí, sí. yo lo escucho muy bien. Gracias, Juliano. Juliano ha sido invitado a nuestro show porque él es guitarrista, él toca realmente la guitarra muy bien, como digamos como Paco de Lucía o ese nivel, o bastante cerca de ese nivel, realmente excelente. Espectacular. Y tenemos la entrevista disponible para los que quieran escucharlo. Pero hoy está aquí porque eh, te quiere hacer una pregunta. Así que adelante, Juliano. Adelante, con todo gusto. En realidad acabo de entrar porque tuve un problema con la conexión a internet, así que estoy escuchando atentamente lo que decís y es muy interesante. Apenas entré ya me pareció interesante. Pero no, es que realmente no tengo una pregunta ya porque acabo de entrar, pero escucho atentamente. Realmente muy interesante temática y bueno, como bien dijo Abel, un gran saludo le mando, toco la guitarra y esto me viene muy bien
a mí y a todos aquellos que nos exponemos a un público y cosas parecidas, ¿no? Así que muchas gracias. Esta Bueno, charla es muy enriquecedora y quisiera seguir escuchando y espectacular y el agradecimiento por tu presencia esta noche aquí acompañándonos. Espectacular. No sé de qué país sos, de qué lugar sos, pero me gustaría saberlo y ya que estamos, el agradecimiento. soy de Argentina, Buenos Aires. Ah, buenísimo, buenísimo. Yo estoy en Córdoba, así que un placer escucharte. Y yo acá Ahora en vamos Chicago, hermano, Chicago. Yo soy argentino también. Argentino hasta la muerte. argentino en Chicago. Y ahí habla una de las chicas que está, Fabiana, es de Córdoba. Así que muchas gracias a quienes nos están acompañando. Y vamos a seguir hablando. Si quieren, continúo yo. Si quieren más preguntas, con todo gusto. No, me gustaría que Juliano, creo que tenés una pregunta, ¿no? Para hacerle a Jorge. Bueno, ahora ya que pude escuchar un poco más, ya que estoy recordando, bueno, preguntar más, ¿hace cuánto ya que se dedica usted, Jorge, a inspirar a las personas a hablar en público y ayudarlas con herramientas adecuadas para el habla? ¿Hace cuánto que se dedica? Mirá, yo me dedico a la oratoria desde el año 2000 y soy abogado desde el año 91. Soy abogado desde el año 91, soy locutor nacional desde el año 96, 1996, entreno en oratoria desde el año 2000, conduzco eventos, porque, bueno, ya te estoy contando a qué me dedico, ¿no? Desde, desde el 91 soy abogado y ejerzo la profesión. Desde el 92 que conduzco eventos como locutor nacional, eventos corporativos, congresos, conferencias, eventos sociales, empresariales, conduje muchísimos eventos en Córdoba y el país. Desde el 96 que soy locutor nacional, pero trabajo desde por lo menos 8 o 10 años antes, he trabajado en distintas radios y canales. Y desde el 2000 que aglutiné toda esa experiencia de la locución, de los eventos, de mi formación como abogado, y ya conduje, no quiero agrandar los números, pero más de 170 capacitaciones, formaciones de oratoria en distintas partes del país, Argentina, y a gente de otro lado que ha viajado, etcétera, ¿no? Tengo experiencia. La oratoria concretamente desde el año 2000. Y eso que dijiste vos de la inspiración es muy importante porque la oratoria, al tener que confiar en vos para afrontar a tu público, tenés que tener inspiración motivacional. Tenés que tener inspiración, tenés que tener capacidad motivacional hacia quien te dirige. Y fíjate un detalle, en muchos casos tenés que ayudar a fomentar y a fortalecer la autoestima de la persona a la cual estás entrenando. La persona que te viene a pedir que le enseñes oratoria puede ser un político excelente, puede ser un profesional excelente o puede ser un estudiante excelente, pero a la hora del compromiso de estar ante un público, imagínate un estudiante que tiene miedo de rendir un examen, un artista que tiene cierto miedo de enfrentar a su público, un profesional que quiere ser más claro a la hora de transmitir su mensaje profesional, abogado, médico, la experiencia profesional que se nos ocurra, tiene que tener seguridad en sí mismo. Y a veces, como no la tiene, el entrenador, el capacitador, el coach, digamos, tiene que inspirarlo a que fortalezca su autoestima. Eso no se hace por arte de magia. Eso se hace enseñándole, explicándole los temas de la oratoria. La persona va tomando conciencia de la importancia de esos temas, de cada herramienta y luego la práctica permanente. Te cuento, si querés, cómo hago yo en mis entrenamientos. Cada tema que tratamos de la oratoria, yo doy la parte teórica introductoria, le doy la parte teórica a cada clase, cada entrenamiento, e inmediatamente paso a la parte práctica. Ahí nomás le hago hacer un ejercicio práctico, individual, grupal. A ver, haga tal cosa desde acá, desde allá, dígalo de tal forma, ponga más energía. Al cabo del entrenamiento, la persona ha hecho tantos ejercicios prácticos que realmente logró adquirir la confianza y darse cuenta que puede. Esto es como el tenista que de repente tiene un entrenamiento y tiene que pegarle a la pelotita cientos de veces por 2 horas
con el revés, con el drive, en el saque y pega, hasta que después se le transforma en algo natural, ¿no? Exactamente, es parte de la práctica habitual hasta que después aplica todo lo que practicó durante tanto tiempo, lo aplica en la cancha. Te voy a aprovechar el ejemplo del tenis que vos diste. Viste que el tenis es un deporte individual. Por supuesto. Pero la autoestima, la motivación se ocupa tanto en los deportes individuales como grupales. Fíjate vos cómo festejan cada tanto, cada punto que hacen de manera distinta los deportes individuales como los deportes grupales. Fíjate en el tenis. Convierten un tanto hermoso, extraordinario los grandes tenistas y cierran el puño, aprietan el puño, hacen un gesto de triunfo, de energía, de vamos para adelante. Es decir, se están automotivando a sí mismos. Nadal, Djokovic, Federer, los grandes tenistas, un gesto de energía, de vamos para adelante, se están diciendo a sí mismos. Los jugadores de fútbol, el abrazo, la alegría después de un gol. Los jugadores de vóley, ¿viste? Que convierten un tanto y se abrazan. Bueno, es una manera de automotivarse y de seguir confiando en ellos mismos. Exacto. Juliano, ¿cuál es tu pregunta específica para Jorge? Si tenés una pregunta para él. Bueno, estuve escuchando recién, la verdad que primero quiero destacar que los pocos segundos que pude escuchar ahora ya se puede ver la trayectoria, la experiencia que tiene Jorge, así que es un placer escucharlo, mucha elocuencia en el habla que tiene. En este momento me está inspirando incluso, como bien se habló, me está inspirando a aplicar los consejos que está dando. Creo que nos sirve a todos. Pero una pregunta que realmente no tengo una pregunta, es que estoy escuchando muy atentamente, la verdad estoy muy enfocado. Así que... Mirá, si querés, Juliano, seguí aprovechando los distintos tips que voy dando, te digo porque tengo la experiencia de los entrenamientos y eso va motivando a la gente y le van surgiendo inquietudes a medida que voy transmitiendo cada tips o cada enseñanza puntual. Fíjate vos y fíjense todos las personas que con amabilidad nos están acompañando. Vos dijiste recién la palabra elocuencia. Vamos a aprovechar esa palabra que vos dijiste porque es uno de los tips que yo transmito. ¿Qué es la elocuencia? Que la debe tener un buen orador. Es la capacidad de hacerse creer. La elocuencia es la capacidad de hacerse creer por parte de quien está hablando. Y cuando un orador logra la elocuencia, que el público crea lo que dice, cuando reúne muchos requisitos, por ejemplo, cuando tiene una buena autoestima, cuando se valora a sí mismo, autovaloración, cuando tiene un gran entusiasmo, no es un solo requisito, son muchísimos. Cuando tiene un buen entusiasmo al transmitir el mensaje, cuando conoce profundamente los temas, cuando tiene un equilibrio personal en la escucha a quien le pregunta y está atento a responder lo que se le pregunta puntualmente, cuando está en el aquí y el ahora, logra elocuencia. Y ahí voy a aprovechar esa pregunta, esa palabra que nombraste, porque ahí voy a unir varios otros tips. ¿Y cuándo se logra la elocuencia? Cuando se reúnen todos estos elementos. Además de la elocuencia, es necesario que el orador y cualquier persona en cualquier contexto que se desempeñe genere confianza en el prójimo. Cualquiera de nosotros que tiene la capacidad de generar confianza en el prójimo, en su actividad profesional, en su familia, con su pareja, con sus amigos, va a ser más brillante y exitoso en su actividad. Abel me nombraba la palabra éxito cuando habíamos programado esta entrevista porque me hablaba de la importancia que él ha observado allí en Estados Unidos, en Chicago, de la palabra éxito en los distintos ámbitos. Así que justamente aprovecho para decirles que el éxito se lo va a lograr, y la expresión que estaba usando, la generación de confianza te va a llevar a lograr cierto éxito con tus actividades contextuales cuando creas en vos, cuando te valores, cuando tengas equilibrio personal o estés en tu centro, cuando conozcas el tema del que hablas, porque ahí lográs confianza, el prójimo,
ahí lográs elocuencia que se te crea y ahí vos lográs toda la fortaleza que requiere el transmitir el mensaje. Yo hoy, si no conociera los temas, no podría estar teniendo esta fortaleza. Bueno, es mi personalidad también, ¿no? Yo hablo con esta energía. Con esta energía para transmitir los mensajes. Si no conociera los temas, si no confiara en mí. Abel, si vos no confiaras en vos, en el rol que estás teniendo hoy, en conducción de tu programa, en el rol del armado de los videos, de la conducción del programa, tampoco podrías estar siendo claro con tu público. Pero como tenés esas cualidades o características, te ayuda a generar una confianza, a lograr una elocuencia y a llegar a tu público. Exacto. No, sí, todo lleva práctica. Cuando empecé mi show, tenía conocimientos técnicos, pero no tenía conocimientos oratorios y no había estudiado mucha actuación que digamos, ¿no? Y en la medida que tuve que hacer ejercicios para ponerme en frente a una cámara y tratar de comunicar un mensaje al público, creo que inconscientemente empecé a desarrollar un estilo personal al cual yo creo que funciona, sin ser perfecto, pero nadie es perfecto en este mundo y porque siempre cometemos algún pequeño error, pero el mensaje y la comunicación que tengo con la gente realmente está funcionando, por eso mi show está pegando un poquito más fuerte, la gente se acerca al show, me envía comentarios positivos. Y yo creo que tiene mucho que ver con todo lo que vos decís, sentir confianza en sí mismo, en uno mismo y, y bueno, creer en lo que uno quiere comunicar y al mismo tiempo tener un plan también, ¿no? Antes del show o antes de hablar con los alumnos en el colegio o antes de entrar a un hospital y hablar con un paciente, uno tiene que pensar un poco qué es lo que voy a decir y cómo voy a actuar, ¿no? A veces hay mucha gente que me da la impresión que va espontáneamente, muy espontáneamente, y de repente no está preparado para una situación. Pero creo que cuanto más practicas, es mejor. Pero hay gente que, por ejemplo, tiene problemas, dificultades para comunicarse, tiene ataques de pánico, hay gente que son muy tímidos. Y en ese caso, ¿cuál es tu consejo? Bueno, mira, varias de las herramientas que ya he dado tienen que ver, hay una unidad muy grande en la oratoria, un eje temático muy grande que es cómo superar el miedo a hablar en público, también llamado miedo inicial. Para superar ese miedo inicial, desde la oratoria se aconsejan hacer ejercicios previos, como ya dije, de autocontrol, de meditación, de yoga, etcétera, como práctica de disciplina habitual. Pero también se le enseña a hacer un precalentamiento previo, digo, antes del evento, antes del compromiso, para superar el miedo, varios de los cuales ya hemos nombrado. Y también hay varios otros elementos que se aplican durante el tiempo que el orador está hablando. Por ejemplo, uno de los que se aplica durante el tiempo que está hablando el orador, ya dije, se presupone que conoce el tema, ¿no? Lo cual ya te da una gran tranquilidad. Mira, entre la autoestima, la confianza propia y conocimiento de los temas, te diría que está un alto porcentaje aprobado como para superar el miedo oratorio. Miedo, a ver, si es un miedo extremo, ya una fobia extrema, si ya es un pánico extremo, bueno, por ahí conviene que consulte a un profesional de la psicología, psiquiatría, etcétera, un profesional específico de esas áreas, si ya es algo muy profundo. Ahora, si son temas, porque en la oratoria se trabaja lo que se llama un miedo normal o habitual de personas que enfrentan al público. Te comento un dato clave. El hablar ante el público está catalogado y considerado como uno de los grandes miedos de la humanidad, de cualquier persona del mundo. Sí, estoy de acuerdo con eso. Es uno de los grandes miedos del mundo, de la humanidad. Preguntarle a personas, ¿y a qué le tenés miedo? A la oscuridad, a estar solo, a hablar en público. Y está entre los primeros encabezando las listas. Ahora, cuando es ese miedo, digamos, humano,
no patológico. Si es patológico, que vaya un profesional de la psicología o psiquiatría. Ahora, si es el miedo humano habitual a estar ante un público, el temblor inicial, porque ahí sí tenemos herramientas. ¿Cuáles son los síntomas? Estudié el tema, pero vos sabés que al momento de hablar se me nublan las ideas, se me confunden las ideas. O al momento de hablar me tiemblan las manos o el cuerpo. O al momento de hablar la lengua se me traba y no sé qué decir. Bueno, para todas esas dificultades hay muchas herramientas. Una, Ajá. conocer el tema, fundamental conocer el tema a fondo, hablo durante el momento que ya está frente al público. Otra, conocer el lugar en el cual va a hablar. Si uno conoce el lugar en el cual va a hablar, hoy se usa mucho lo virtual, como en este caso. Sí. Pero cuando es el lugar físico, si uno trata de conocer el lugar antes, te da mayor seguridad porque te apropias del espacio, haces como que es familiar. Si no hay posibilidades de ir al lugar antes, hablas con los organizadores del evento y preguntas qué tamaño tiene el lugar, cuánto público va a asistir. Y si es virtual como hoy, hace lo que hicimos nosotros antes de esta entrevista, Abel. Nos comunicamos un rato antes, vemos que el sonido esté bien, que la imagen esté bien, que todo lo técnico, bueno, eso te da una tranquilidad Vale. previa a tu discurso. Yo lo hago siempre con toda la gente. Siempre les digo, entremos 15 o 20 minutos antes para que te sientas cómodo. Porque si entras en seco sin preparación, la gente se traba, se olvida de las cosas o de repente se inhibe y las cosas se le nota en la expresión corporal. Exactamente. Si acá hay un mensaje de Anabel Liardo que te Anabel dice, Hilardo. Ajá. sí, Sí, sí. muy interesante. Qué bueno, me alegro, Anabel, que te guste este show. Y bueno, dejale siempre algún like, un mensaje, Anabel. Un saludo para Anabel Hilardo, ¿eh? Un saludo especial para Anabel. Muchas gracias. Y Lardo, ok, sí. Y a los otros que están ahí, a los otros televidentes o oyentes que están ahí, los invito sin duda a que se conecten, dejándole un mensaje. Pero bueno, continuamos. Después tengo una pregunta, pero seguí adelante. Seguimos adelante. Mirá, otro dato clave. Abel y todos los amigos que nos están acompañando. Fíjate qué interesante este dato. Conocer el tipo de público al cual le vas a hablar. ¿Querés superar al medio oratorio? ¿Querés tener otra herramienta para estar más tranquilo a la hora de hablar? Tenés que saber a qué tipo de público le vas a hablar. Obvio, no vas a saber si va fulano o fulano. No, tenés que saber las características generales del público al cual le vas a hablar. Por ejemplo, de cuáles son sus expectativas, cuáles son los intereses de esa gente que te va a ir a ver, de qué barrio son, de qué profesión son, de qué grupo etario son. No es lo mismo hablarle a alumnos universitarios que hablarle a jubilados o hablarle a profesionales, ¿no es cierto? O hablarle a deportistas. Cada uno tiene su característica. Si uno trata de informarse antes de un discurso a qué tipo de público le voy a hablar, voy a conocer más claramente sus expectativas, sus intereses, sus necesidades, y eso va a hacer que el orador dirija su mensaje de una manera más específica a esos oyentes. ¿Querés otro dato clave? Lo que hicimos hoy nosotros acá, que estuvimos media hora antes de este compromiso. Media hora antes de esta entrevista, ya estábamos aquí en contacto, en conexión. Exacto. Llegar a tiempo. Muy importante. Llegar a tiempo. ¿Viste que cuando uno llega apurado a un lugar, llega nervioso? Llega pensando, ya va a estar la gente, voy a entrar, se dan vuelta, me miran, y si te toca hablar a vos y estás llegando tarde, imagínate el compromiso. Entonces, llegar a tiempo, más si sos el disertante, media hora antes, 20 minutos antes, te da una gran tranquilidad, te ayuda a superar el temor, y vos ya te sentís dueño o familiar con el espacio donde estás. Y otro tema clave vinculado al tiempo. Una es llegar a tiempo, que es fundamental, llegar antes. Probás todo lo técnico, hablas con los organizadores, probás los micrófonos, te da gran tranquilidad. Y otra, vinculada con el tiempo, es respetar el tiempo asignado.
Si te dan media hora de discurso, bueno, trata de que sea media hora. Porque hay oradores, principalmente en los congresos, donde hablan 3 o 4, uno a continuación de otro. Suele ocurrir que el primero, en vez de media hora, habló 50 minutos. El segundo, en vez de 20 minutos, habló 40. Imagínate cuando llegan al cuarto. Claro. Ya se quiere ir a su casa. Cuando llega al cuarto, está más interesado en irse a su casa que en estar allí. Entonces, es muy importante que cada uno respete el tiempo asignado para que además el público no se canse. Ese es otro elemento muy importante de superar el miedo a hablar en público. Te doy una clave. Bueno, escuchen esta porque es espectacular. Para afrontar cualquier tipo de miedo, la herramienta fundamental, además de todas las que di que son fundamentales, afrontar la situación con espíritu de lucha. Es una herramienta extraordinaria porque indica que el orador se va a presentar con toda la energía para hacerse cargo de la situación, y del compromiso que tiene ante su público. La repito porque vale oro. Afrontar la situación con espíritu de lucha. Y otra muy importante es, cuando uno está muy nervioso, es pensar que el público está muy interesado o con mucha expectativa de escucharnos. Seguramente si uno es un especialista, seguramente si uno es un orador con mucha experiencia, un especialista en una materia determinada, seguramente la gente que vaya va a estar muy expectante, con muchas expectativas de ir a escucharlo. Entonces, si el orador tiene un poquito de nervio previo a eso y se imagina que el público está expectante y alerta por ir a verlo, eso le va a dar una tranquilidad personal y le va a quitar la carga nerviosa que tenga. Esas son algunas herramientas fundamentales, Abel. Buenísimo. Tengo otra pregunta que me llegó por eso estaba mirando. Adelante. Es un chico que va a la facultad y está estudiando medicina. Y dice que tiene mucha presión porque, bueno, está, por ejemplo, cursando farmacología y es bastante complicada esa materia. Y se pone muy nervioso. Dice que en un examen anterior no lo aprobaron y ahora tiene que volver a tomar esa materia porque dice que según lo que estaba leyendo, dice que de repente cuando él estaba ahí y tenía un examen oral, bueno, sentía como que se le secaba la boca y que, que no podía ni hablar y no sabe qué hacer. Le consultó a un médico, el médico no le dio una respuesta apropiada o correcta para poder tratar de disminuir esa sequedad bucal que no le permitía expresar. Además sentía supongo que era como un ataque de pánico, ¿no?, que sucedió, pero en realidad era un problema que tuvo y que tiene miedo que se vuelva a repetir en el próximo examen. ¿Cómo puede él prepararse para ser exitoso en un examen y que no vuelva a pasar lo que le ha pasado? Bueno, mirá, Abel, contesto y le contesto a este muchacho que estudia medicina. Tiene que entrenar, te digo, porque tengo la experiencia de haber trabajado con muchísima gente con miedo oratorio, temor inicial, y todo lo que le pasa a él es uno de los síntomas que ocurren. Te tiemblan las manos, te tiemblan las piernas, se te obnubila la mente, se te seca la lengua, algunos transpiran las manos y cara, frente, otros al momento de hablar se le traba la lengua, otro, está por hablar y sabía el tema antes de entrar, pero ahora se le olvidó. Bueno, eso es aplicando varias de estas reglas que acabo de dar, pero por supuesto hay que hacer un entrenamiento y un entrenamiento oratorio, y con la práctica más el convencimiento que logramos en él, ¿no? El convencimiento que logra de que puede, después de transmitirle todas estas herramientas y las prácticas adecuadas que le voy haciendo hacer, obviamente que se puede superar tranquilamente. Ok. ¿Sí, exactamente. Me parece genial. Bueno, estamos en el minuto 55 y 46 segundos.
una charla realmente interesante y te felicito y te agradezco muchísimo por haber estado acá hoy y estar acá hoy con nosotros compartiendo. Disculpen. Muy, muy interesante todo lo que decís. Y acá estoy tomando una nota mental de todo lo que estás diciendo, pues es muy interesante, muy informativo. Y ¿Querés, lo que querés, Abel, que... Sí, te escucho, te escucho, te escucho. Sí, sí, guardate ese pensamiento. No, te quería preguntar, porque he recibido mensajes, pues a veces me distraigo leyendo cosas y mensajes que nos están enviando. Me pregunta una chica, María, que vive en la ciudad de Córdoba, justamente, y me pregunta cómo podemos comunicarse con Jorge y al mismo tiempo, cómo puedo yo, según dice María, poder llegar a tener un entrenamiento para poder superar el miedo al escenario, el miedo a comunicarme con la gente. ¿Qué tipo de cursos ofreces? Sí, ¿Tenés sí, bueno. ¿Tenés algún libro? ¿Tenés algo? ¿Cuál es tu método? ¿Cómo implementás? ¿Haces conexiones con Zoom, StreamYard? Explícanos un poquitito. No te voy a preguntar los honorarios porque eso es algo privado que puedes hablar con María. Lo que me interesa es cómo lo implementás y cuál es la forma de comunicarte contigo, Bueno, comunicarse contigo para antes de cerrar este show que es realmente interesante y podamos llegar a hacer otras charlas en el futuro para poder hablar de otros temas específicamente, pero hoy por hoy realmente tu explicación estuvo espectacular, pero vamos a ver, ¿qué le parece si le contestamos a María? con todo gusto le voy a contestar a María Abel. María es de Córdoba, bueno, ahora le voy a dar mi contacto, ahora lo voy a decir, primero le contesto la pregunta. Si está en Córdoba, se contacta conmigo, si quiere y lo desea, y podemos hacer un entrenamiento. ¿Cómo hago yo los entrenamientos? La mayoría de los entrenamientos, si hay posibilidad física de encontrarnos, digo, en la misma ciudad o a veces en el país, he viajado muchas veces a distintas provincias a dictar entrenamientos, ¿no? Por ahí me llaman de distintas provincias. Ujú. Y lo hacemos de 3 días, 2 días, 4 días, lo que haga falta. Pero cuando estamos en la ciudad, en la misma ciudad, eh, generalmente conviene hacerlo presencial. Nos juntamos una determinada cantidad de clases, 3, 4. Yo lo que tengo digamos, positivo en los entrenamientos es que son intensivos. Son intensivos y en una semana, 10 días termino el entrenamiento. Digo, haciéndolo 3 veces por semana, 4 veces en 10 días, no sé, y ahí se acaba el entrenamiento y ya logra, por la intensidad que le ponemos al trabajo, generalmente son 3 horas cada clase, fuerte, intensivo, 3, 4 clases, y ahí termina el entrenamiento, y logramos que esa persona se supere y se convenza. Eso es presencial. A veces, cuando son grandes las distancias, me ha tocado en muchos casos hacerlo por Zoom, por Meet. Zoom da muy buen resultado. Ujú. Y bueno, bajamos todos un entrenamiento de este tipo, haciendo que hagan los ejercicios, todo, ¿no? Y la parte teórica. Y la manera de comunicarse conmigo es, bueno, si es de Córdoba, le doy el teléfono, si tiene para anotar, con todo gusto, 351 6 37 64 15. 351 6 37 64 15. Mi mail es Jorge Beligoy, como está mi nombre allí. Jorge Beligoy, muy fácil, @gmail.com. Y también, si quieren, tengo el YouTube, que tengo mi canal, donde tengo unas cuantas. Yo soy recitador, aparte de Abel. Oh, qué Esta es bueno, una sorpresa para vos. excelente. Eh, Yo que soy este, un poco poeta, ¿viste? y Escribo. tengo varias poesías recitadas ahí en el canal de YouTube, quien lo quiere visitar, y tengo varios videos cortos de 2 minutos de oratoria. Si querés que terminemos con una poesía, te puedo hacer una poesía final, que tiene que ver con estos temas, ¿no? Me encantaría. Bueno, eh, te voy a hacer dos poesías que son dos sonetos que vienen para animar a la gente que por ahí no se anima, eh, que son Avanti, Pío Avanti, de un famosísimo escritor argentino que vivió fines del siglo XIX y parte del siglo XX, Almafuerte, Pedro B. Palacios, Pedro Bonifacio Palacios, que era de la provincia de Buenos Aires y se caracterizaba por la fuerza que ponía en sus versos, en sus poemas. Y él escribió
varios poemas que se llamaron los 7 sonetos medicinales, que eran poesías escritos con el formato de soneto, y yo recito de esos 7 sonetos medicinales 2, que son muy fuertes, de mucha energía para quien lo escucha, y se llaman Avanti y Più Avanti en italiano, o sea, adelante y más adelante. Y dice Avanti, fíjense qué interesante para los que quieren lograr animarse en su vida. Dice Almafuerte, Avanti, si te postran 10 veces, te levantas otras 10, otras 100, otras 500. No han de ser tus caídas tan violentas, ni tampoco por ley han de ser tantas. Con el hambre genial con que las plantas asimilan el humus, avarientas, deglutiendo el rencor de las afrentas, se formaron los santos y las santas. Obsesión casi asnal para ser fuerte, nada más necesita la criatura. Y en cualquier infeliz se me figura que se rompen las garras de la suerte. Todos los incurables tienen cura. 5 segundos antes de la muerte. Y ahí a renglón seguido viene Più Avanti, que es igual o más fuerte. Fíjate, Più Avanti nos dice más adelante. Y dice, no te des por vencido ni aún vencido. No te sientas esclavo ni aún esclavo. Trémulo de pavor, piénsate bravo y arremete feroz, ya mal herido. Ten el tesón del clavo enmohecido, que ya viejo y ruin vuelve a ser clavo. No la cobarde intrepidez del pavo, que amaina su plumaje al primer ruido. Procede como Dios que nunca llora, o como Lucifer que nunca reza, o como el robledal, cuya grandeza necesita del agua y no la implora. Que muerda y vocifere vengadora, ya rodando en el polvo tu cabeza. Sos un Ese genio. Almafuerte. Escúcheme, todo lo que están escuchando, ¿qué les parece? Es un genio, un capo. Realmente espectacular. Estamos en 1 hora, 3 minutos. Nada más queríamos saludarlos a todos los que están ahí escuchándonos. María Eugenia, Fabiana Tolosa, Graciana, Anabel Hilardo, Alba Farini, José Santa Croce o Santa Croce, muy claro, excelente. Juan José Ceroni, muy buena la charla. Pregunta si la charla está grabada. Sí, amigos, la charla está grabada, va a estar está en el canal apenas termine en la parte de en vivo y la pueden buscar y si no se comunican conmigo al 773-750-3317, es un WhatsApp y el área en el WhatsApp es el 1 porque estoy viviendo en Estados Unidos y ahí me pueden enviar un mensaje cuando quieran. Una persona que quisiera entrar en este canal, músico, o te dedicas a algo en especial y quieres estar aquí en momentos con los libros, momentos con el más allá, una entrevista como músico, pintor o lo que vos hagas, obviamente conéctate conmigo, conectate y te daremos la posibilidad de que hagamos una entrevista en vivo. Así que esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Fabiana Tolosa dice hermoso, muchas gracias Fabiana, lástima que no puedo hablar con ustedes, pero los escucho, las ondas vienen por el aire. Che, Muchas Jorge. gracias. Sí, muchas gracias a Fabiana Tolosa, a Graciana, a la señora Alba Farini, al señor Santa Croce que me acabas de nombrar, José, a María Eugenia creo que está. Así que un agradecimiento a todos y el agradecimiento especial a vos, Abel, por haber hecho posible que se concrete esta reunión. Y bueno, cuando quieras otro. Generalmente doy conferencias que me ha tocado en muchos casos sobre cualidades del buen orador, además de los entrenamientos, ¿no? ¿Qué características debe tener un buen orador? ¿Cómo superar el miedo a hablar en público? Oratoria en las profesiones. No sé, elegimos después la que creas conveniente. Esperemos un poco lo que dice la gente, si tienen algo en especial que les gustaría a ustedes que Jorge Beligoy hable en su próxima charla, por favor comuníquense con él y de repente podemos hacer y organizar algo interesante como lo ha hecho hoy. Así que realmente espectacular. Raquel Spalansky dice Puque y Raquel nos encantó. Espero que
les encante esta charla a todo el mundo que están ahí. Nosotros somos un canal, quería aclararles amigos, sin fines de lucro. Estamos monetizados, pero realmente no nos preocupamos por la monetización. Pero si tienen tiempo y ganas, se pueden suscribir a nuestro canal en la parte ahí de la pantalla donde dice suscríbese. Les agradecemos. Siempre es bueno tener más suscriptores para que se enteren de las novedades, porque se notifica automáticamente cuando tenemos algo interesante. O sea, no todo el mundo lo que tenemos en el canal puede ser que les interese, pero de repente hay charlas como esta, como con Jorge, que vale la pena escuchar porque es una formación para nuestra vida. Tuvimos también una charla con una psicóloga que habló terapia de regresiones también y bueno, de repente le gustó a la gente también y siempre estamos tratando de incorporar charlas diferentes con artistas y con gente que tiene algo positivo para aportar. Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Jorge. Un abrazo y un agradecimiento especial a Abel y a toda la gente que ha estado, las dos señoras Raque y Puque que me nombraste, un agradecimiento por su presencia, a todos los que están allí presentes, muchas gracias, un abrazo especial a todos y a vos en particular, y cuando quieran que estemos nuevamente, estaremos en contacto. Ha sido un gusto, ¿eh? No, un Desde gusto. Córdoba, Argentina. Es Muy un amable. Ha sido un placer, te envío saludos de todo el equipo de producción que está al lado mío, acá, Jorge, Marisa, Pedro, Aníbal y muchos otros que están acá, Jennifer, Johnny, porque viste, están trabajando. Tenés un equipazo, Abel, ahí al costado tuyo. Es multinacional, o sea, tenemos de todo, mexicanos, hasta hay un muchacho argentino que trabaja conmigo también, y estamos aquí tratando de organizar un buen show siempre, y eso es lo que tratamos. Así que, amigos, ¿qué les parece? No se olviden, suscríbanse a nuestro canal. Gracias por haber estado con nosotros, y esto fue todo por hoy, amigos, en Momentos con los Libros.